En algún momento de nuestras vidas, todos y todas lo hemos experimentado. No importa en qué lugar del país te encuentres. Son las exigencias de la vida cotidiana: aprender uno o dos idiomas, sobresalir en algún deporte, ser buenos estudiantes, destacar en el trabajo con el objetivo de tener un mejor futuro. Y ser felices, extremadamente felices para las fotos de las redes sociales. Obvio, no hay nada de malo en tener metas y sueños. El problema se da cuando esas pesadas exigencias de la vida nos paralizan, generándonos estrés y ansiedad, dos de los estados emocionales que más se agudizan entre los jóvenes de todo el mundo. Un filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han bautizó a este fenómeno como la sociedad del cansancio. Y es una de las tantas consecuencias del frenético ritmo de nuestra vida, centrada en el consumismo. Pero ¿cómo hemos llegado hasta esta situación? ¿De qué estamos cansados? ¿Se han puesto a pensar hacia dónde vamos como sociedad? Ay, perdón, ya me aceleré. Pero bueno, más tranquilos. ¿Se han preguntado de dónde surgen esas emociones que nos embargan? ¿Es bueno o malo sentir estrés o ansiedad? ¿Para qué le sirven estas sensaciones a nuestro cuerpo y cerebro? Está denso, ¿no? ¿Será que la vida está cambiando? ¿Creen que el vertiginoso ritmo de la vida nos hará evolucionar? ¿Cambiaremos? ¿Se imaginan cómo serán los humanos en el futuro? Con la intención de acercarnos a posibles respuestas, te proponemos un viaje por las entrañas de nosotros mismos para entender cómo hemos evolucionado biológica, psicológica y socialmente. Se trata de una travesía por nuestra historia misma. Quizá así podamos entender lo que actualmente sentimos. ¿Me acompañas? Esto es Conciencia Histórica y te damos la bienvenida a tu programa El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Así que comencemos con lo principal, sus opiniones. ¿Crees que a partir de los avances tecnológicos la especie humana continuará evolucionando? Yo digo que sí, la tecnología ya nos lleva a que el ser humano vaya, por ejemplo, en caso de las enfermedades, conforme va evolucionando la tecnología va siendo controlada más. Como por ejemplo hace 100 años que no existían tantos avances médicos y tecnológicos, hubieron millones de muertes, mucho más que ahora, y ahora que ya hay más avances se puede controlar más. De qué forma física, mental y psicológica. ¿Sabes qué es la teoría de la selección natural? Es para ver quién es el más apto, el más fuerte, el más inteligente para poder sobrevivir. Básicamente que el más apto sobrevive, ¿no? Entraremos a otra etapa de desarrollo biológico, es decir, ¿cambiarán los rasgos físicos del ser humano? Cuando llegaron los Homo sapiens de Asia hacia América, nuestros ojos son rasgados. Entonces poco a poco hemos evolucionado eso hasta llegar hasta estos momentos y seguiremos evolucionando. Probablemente, pero no muy cercano. O sea, el ser humano está en constante desarrollo, pero no creo que nos toque a nosotros ver un desarrollo en el ser humano relevante hasta dentro de muchos años. ¿Le diremos adiós a Darwin? ¿Tú qué opinas? Yo diría que no. Sus ideas que impuso y son muy ciertas. O sea, conforme pase el tiempo siempre seguirá siendo cierto. No creo que podamos decirle adiós. Yo creo que aparecerán nuevas teorías evolutivas dadas a la ciencia que conocemos ahorita. Desde tiempos muy remotos, una de las interrogantes que más ha inquietado a la humanidad es saber cómo surgió la vida en el planeta, y más específicamente, la vida humana. Las culturas antiguas ordenaban y explicaban el mundo a través de conceptos religiosos. Entendían que la vida en este planeta había sido creada por dioses, o bien, más adelante, por un solo Dios. A estas teorías se les conoce como creacionistas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que la creencia de un origen divino del universo y de los seres vivos abriera paso a las explicaciones científicas sobre el origen y evolución de las especies. De hecho, aún en nuestros días, encontrar un punto de equilibrio entre nuestras creencias religiosas y los hallazgos científicos produce acalorados e intensos debates en todos los niveles: académico, familiar y religioso. ¿Alguna vez has estado en una discusión de este tipo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se explica realmente la teoría de la evolución?
cómo ha sido la evolución de los primates, chimpancés, simios, gorilas y, por supuesto, la evolución de la especie del Homo sapiens? Expliquemos. Aunque existen muchos antecedentes, no fue hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que comenzaron a desarrollarse teorías científicas, es decir, con fundamentos racionales, sobre el origen y la evolución de las especies. A estas teorías se les conoce como evolucionistas. Y entre estas teorías, por su amplia difusión e impacto en el conocimiento, destaca la de El origen de las especies, propuesta por el naturalista británico Charles Darwin, de quien seguramente habrás escuchado en otras de tus clases. ¿Cómo surge y se desarrolla la teoría de la evolución de las especies? Bueno, la teoría de la evolución como tal es algo que ya venía antes de Darwin. O sea, Darwin no es quien desarrolla propiamente la idea, sino que esta es una idea que ya tenía siglos. Incluso hay un trabajo de un árabe que se llama Al-Jahiz, que ya había propuesto la idea de que las especies cambiaban. Esto obviamente iba en contra de la doctrina religiosa y de la visión creacionista que pues prácticamente marcaba que pues, las especies venían tal y cual como decían las escrituras, la Biblia y todo esto, y no había posibilidad de que cambiaran. Entonces siempre hubo ese conflicto político entre estas nuevas ideas y todas las evidencias que arrojaban con las ideas fijas de la religión. ¿Nos podría contar sobre el contexto histórico, filosófico y cultural en el que surge y se desarrolla la teoría de la evolución de las especies? Es toda una revolución filosófica, epistémica. Darwin también tenía a su padre intelectual, que era Alexander von Humboldt, era, digamos, la figura de mayor admiración que tenía Darwin. Y ya estamos hablando de que eran nuevas ideas, las ideas de la ilustración, las ideas de la liberación del hombre, ¿no? Que eran muchas ideas que venían de la Revolución Francesa, y bueno, que obviamente se fueron cultivando a un punto pues, en que ya se da un cambio, se dan las condiciones para que haya un cambio cultural radical muy grande, enorme para su época, que serían las únicas que hubieran permitido que esta idea de la evolución arraigara. Es decir, la idea como tal de que las especies cambiaban había existido por miles de años. Lo que pasa es que no había las condiciones culturales para que esta idea se pudiera adoptar de la manera en la que se pudo hacer en esa época. Adicionalmente, Darwin creo que fue la persona que más evidencia recolectó de estas ideas y lo pudo pues proponer en forma de pues su obra cúspide, que es El origen de las especies, ¿no? ¿Cómo cambió la teoría de Darwin la concepción que la humanidad tenía del mundo? Pone a la humanidad, a los seres humanos, como parte del conjunto de las especies, ¿no? Entonces, y le da una descendencia, o sea, los asocia directamente con los primates, y entonces le quita todo este velo a la humanidad de que era una especie muy, muy especial, muy particular, y que bueno, eso tenía implicaciones religiosas, tenía implicaciones raciales, etcétera, pero yo creo que ese es el gran elemento que aporta Darwin para la comprensión de la humanidad, y hoy pues por eso nos vemos como parte de una cadena ecológica, ¿no? ¿Cuáles son los principales postulados de dicha teoría? Lo que dice la teoría de la evolución es de que toda la diversidad de la vida en la Tierra proviene de un origen en común. Todos seres vivos de la Tierra, no importa si es una bacteria, si somos los seres humanos, si es un animal, un insecto, un hongo, todos venimos de un ancestro común, ¿no? De una forma primitiva de vida en común, y toda la vida está sujeta a cambios constantes. ¿Cómo llegó el hombre al continente americano? En un periodo que conocemos como el último máximo glaciar, que es un periodo de gran frío, y de hecho se forma una capa de hielo que cubre la parte norte de América. Entonces esto genera un puente entre Asia y América. Cabe decir que las poblaciones nuestro origen es asiático entonces, y estas poblaciones habían estado en esta región que se llama Beringia, habitando, y
habían intentado ya ciertos pasos, ¿no? Pero no lo habían logrado. Entonces, esto se da entre los 24.000 y los 18.000 años aproximadamente, esta gran capa. Y entonces, en algún momento, tanto por la parte continental se abre como una especie de desfiladero, ¿no? En esta capa de hielo que facilita el acceso. Y entonces estas poblaciones comienzan a ingresar. Algunos piensan que es buscando comida, etcétera. Otros simplemente por la capacidad de exploración que tienen los seres humanos. Y otros lo hacen por la parte costera. Y entonces de esta manera son dos rutas migratorias que se han establecido bien. Y de esta manera comienzan a ingresar los pobladores, estos pobladores, ¿no? No soy experta en biología, pero puedo sintetizar la teoría de Darwin en 3 ideas fundamentales. Primera, todas las especies compartimos un ancestro en común. Segunda, las especies cambian a través de largos periodos de tiempo de vida o mutaciones, es decir, cambios biológicos que se heredan a las siguientes generaciones. Tercera, estas mutaciones se deben a que las especies tienen que adaptarse a su entorno para sobrevivir, en un proceso de selección natural. Condición para la evolución. Veamos un ejemplo cercano. Les presento al camachuelo, un pajarillo originario del norte de nuestro país y del oeste de Estados Unidos. Sí, en efecto, del desierto. Un estudio reciente agarró con las manos en la masa al proceso de evolución. Resulta que los camachuelos mexicanos y los camachuelos estadounidenses ya no son la misma especie. Los que viven en el país vecino tienen ahora el pico más largo y duro. Con él se las arreglan mejor para comer las semillas de girasol que las personas les ponen en los comederos. ¿Una cosa insignificante? No. Las modificaciones en el pico, a su vez, produjeron modificaciones en el tono de su canto, situación que repercute en sus prácticas de apareamiento. Digamos que las camachuelas hembras ya no ven con buenos ojos a los camachuelos estadounidenses. La descendencia de esta especie se va a modificar. Gracias a sencillos ejemplos de este tipo, podemos entender cómo fue nuestra evolución. Y claro, específicamente, la especie del Homo sapiens. Nuestra especie. No descendemos de los monos, sino que en algún momento, dado la larguísima evolución, compartimos un ancestro en común con ellos y con todos los primates. ¿Repasamos esto? Hace unos 65 millones de años existían en la Tierra una enorme cantidad de especies, entre ellos los dinosaurios. Sin embargo, ocurrió un fenómeno de extinción masiva debido al impacto de un meteorito que complicó en extremo la vida en el planeta, a tal grado que solo los que mejor se adaptaron a las nuevas condiciones de vida pudieron sobrevivir. Entre ellos, una especie de roedores primitivos o topos que vivían tranquilamente escondidos debajo de la tierra. Cuando nuestro planeta volvió a tener las condiciones necesarias para ser habitado en la superficie, los roedores salieron de sus escondites y encontraron alimento en los árboles. Pero ahora tenían que aprender a escalar, por lo que nuevamente se adaptaron y evolucionaron en primates primitivos, quienes a su vez evolucionaron en diferentes especies de primates. Se calcula que hace unos 7 millones de años se dio una separación, una gran escisión que se conoce como el eslabón perdido. En algún momento dado, los simios, probablemente por la búsqueda de alimento, comenzaron a caminar en 2 patas. De aquí surgieron los homínidos. La más famosa de ellos es Lucy. Seguramente conoces esa historia. Pero en realidad los homínidos comenzaron su evolución hace 15 millones de años, proceso marcado por el desarrollo físico y ante todo cerebral. El Australopithecus, considerado como el primer homínido bípedo. El Homo habilis, célebre por su capacidad para desarrollar herramientas que le ayudaron a cazar y, por consiguiente, a introducir carne en su dieta. Caminó más erguido que su antecesor para poder ver los peligros del mundo a lo lejos. El Homo erectus salió de África y fue el primero que se esparció ampliamente por la tierra. Descubrieron el fuego y fabricaron la primera hacha de mano. Finalmente, el Homo sapiens, caracterizado, entre otras muchas cosas, por desarrollar instrumentos de piedra y hueso más sofisticados que sus antecesores, por sus avances en la forma de cazar
el dominio del fuego y el empleo del vestido. Pero lo más sobresaliente de esta especie son sus manifestaciones rituales y artísticas, las cuales representan un claro indicio de un mayor desarrollo cerebral. El representante más antiguo de los sapiens es el hombre de Neandertal, una subespecie que se extinguió y que probablemente compartió espacio con la nuestra, llamada Homo sapiens. El Homo sapiens, como especie, apareció por primera vez en la Tierra hace unos 400.000 años. A partir de entonces, viajó por el mundo. Sus descendientes cruzaron mares y océanos, domesticaron plantas y animales, construyeron ciudades, conquistaron lo imaginario, descubrieron el arte, los sueños y los dioses. Pero, ¿cómo fue todo esto posible? Hasta aquí hemos revisado la parte biológica de nuestra evolución. Sin embargo, para poder completar el cuadro y entendernos mejor, hace falta el otro elemento que nos constituye como seres, la parte social. Imagina cómo vivían el Homo erectus y el Homo habilis. El clima era extremo, hacía mucho frío o calor. Conseguir alimento debió ser una tarea complicadísima. Además, tenían que vivir siempre atentos para no ser devorados por otros depredadores. ¿Te haces una idea de cómo eran esas emociones que hoy conocemos como estrés y ansiedad? La vida era muy complicada. Bueno, el caso es que nuestra especie encontró una alternativa muy eficaz para sobrevivir, organizándose en comunidades, buscando la protección mutua y mediante el factor fundamental, el trabajo colaborativo. De hecho, el filósofo Friedrich Engels propone que el trabajo fue un elemento que moldeó y desarrolló la vida humana tal como la conocemos. ¿Qué importancia tuvo el trabajo socialmente organizado en el proceso de evolución de la humanidad? Bueno, pues el trabajo socialmente organizado no es exclusivo para los humanos. Desde antes de ser humanos, desde que éramos homínidos y desde nuestra historia como simios, ya estábamos muy bien organizados. Y hay otras muchas especies de simios que en este momento podemos ver que están socialmente organizados para cazar, para hacer guerras entre ellos, y no solo simios, sino también cánidos, ¿no? También los coyotes, los lobos están socialmente organizados para cazar. Los insectos, ¿no? Son famosos, ¿no? Las hormigas, las abejas, por tener incluso jerarquías sociales, ¿no? Para organizar la producción de sus alimentos, sobre todo. Entonces, pues no es una característica exclusiva de la gente. Ahora bien, pues sí, a pesar de que no es exclusivo, los humanos nos organizamos con una característica muy en particular, que poseemos un lenguaje complejo, ¿no? Podemos hablar, podemos escribir y podemos comunicar ideas complejas y hacer que perseveren a lo largo, después de muchas generaciones. Eso es, yo creo que el aspecto fundamental que nos disparó en nuestra complejidad, ¿no? Ser capaces de tener un lenguaje y no solo de organizarnos con otros seres humanos para hacer lo que necesitemos, sino también de comunicarnos, de mejorar, y de estar en constante comunicación, ¿no? Eso es yo creo que lo más importante. ¿Qué importancia tiene el desarrollo social en el crecimiento del cerebro de nuestra especie? Bueno, el crecimiento, este yo creo que es parte de un mito también. O sea, el crecimiento cerebral es importante, pero no es lo fundamental. Hay animales que tienen cerebros mucho más grandes y tampoco. Lo que es importante en los seres humanos es la interconexión neuronal. O sea, toda la red que se forma en el cerebro de las redes neuronales. Entonces nosotros tenemos un paquete de grandes redes neuronales en un cerebro relativamente pequeño. Por eso somos como una especie de computadora, y eso nos dio la facilidad, la capacidad de abstracción, que ese es un elemento clave que también tenemos los humanos. O sea, podemos generar grandes ideas, podemos generar proyectos, podemos previsualizar una serie de cosas para representarlas y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, esto lo que también facilitó fue la comunicación. O sea, si bien la comunicación existe en diversos organismos, desde plantas, animales, etcétera, pero nuestra capacidad de organización abstracta y el lenguaje, un lenguaje articulado, es lo que nos permite esta capacidad de comunicación, y es lo que facilita la presencia de los humanos. O sea, los humanos estamos
somos seres sociales. Entonces, por ejemplo, un caso muy concreto es ahora de la pandemia, que nos llevó a disgregarnos y todos a estar separados en nuestras casas, y inmediatamente reconstruimos nuestra red de comunicación a través del Internet, ¿no? Entonces, esta es la capacidad que tenemos los humanos. Recapitulemos, pero ahora desde el punto de vista del desarrollo social. Después de la gran extinción, los roedores salieron de sus escondites y encontraron alimento en los árboles. Pero para conseguirlo era necesario que aprendieran a trepar, por lo que desarrollaron nuevas habilidades, concretamente en las manos. Así fue como se convirtieron en primates. El desarrollo de las manos permitió a los primates adquirir nuevos alimentos que, a su vez, modificaron diferentes partes de sus cuerpos, siendo el cerebro el más importante de ellos. Mediante complejas combinaciones, quizá hasta azarosas, el cerebro comenzó a crecer, lo que permitió la irrupción de la especie de los homos, caracterizados por su organización en torno al trabajo. Repitamos, en las condiciones adversas de aquella época, formar comunidades para conseguir alimento y protegerse de los peligrosos depredadores representó un gran salto en el proceso evolutivo, que incluso no es exclusivo de los Homo sapiens. Con el paso del tiempo, las manos de los homos realizaban tareas cada vez más complejas. Comenzaban así a transformar y dominar la naturaleza, descubriendo nuevos horizontes y nuevas propiedades en las cosas. Y como las comunidades crecían, crecía también la necesidad de una comunicación más eficaz. Así que la necesidad, propone Engels, derivó en el desarrollo de la faringe para emitir sonidos articulados. Nacía, de esta forma, el lenguaje, la capacidad de generar pensamiento abstracto que, al final de cuentas, potenció las habilidades cerebrales al máximo. Somos sapiens, seres pensantes, con la increíble capacidad de soñar y crear. ¿Se imaginan cuál fue la primera palabra que dijo el hombre para comenzar a nombrar este mundo? En un mundo hostil. ¿De qué manera entender, en aquella época, fenómenos como la muerte? ¿Cómo explicar que un miembro de la comunidad, un ser querido, de pronto se convertía en un cuerpo inerte, maloliente y putrefacto? Se cree que el culto a los muertos, el entierro de cadáveres, derivó en dos aspectos fundamentales de nuestra especie: el arte como defensa ante la muerte y la idea de lo sagrado, es decir, la creencia de que existe un más allá después de esta vida. Observa tus manos, compáralas con las extremidades de otros animales, descubrirás el perfeccionamiento de las mismas. ¿Qué harías sin ellas? Fue el desarrollo de las manos, el trabajo socialmente organizado y el surgimiento de complejas civilizaciones. Todo está conectado. Somos productos de una impresionante evolución biológica. El hecho de que después algunas personas se apoderaran de los medios de producción para explotar a sus semejantes no debería empañar la fascinante historia de nuestra evolución. La cuestión es que nuestra especie ha llegado hasta aquí. Hoy en día, enfrentamos nuevos problemas que, seguramente, superaremos gracias a esa increíble capacidad de adaptación que tenemos. Si sentimos en estos momentos estrés o ansiedad, es porque, como hemos aprendido, nuestro cuerpo y cerebro, por herencia de millones y millones de años, tienen la costumbre de estar alertas. Hay que canalizar, sublimar esas energías. Usa tus manos en cuestiones creativas para dar respuesta al estrés o a las angustias de los tiempos actuales, como nuestros antepasados lo hicieron ante la hostilidad de su tiempo. ¡Funciona! Hay que entender el momento histórico en el que vivimos. Debido a los enormes avances tecnológicos en las décadas recientes, nuestro cuerpo y cerebro están recibiendo una gran cantidad de estímulos. La vida tal como la conocemos se está transformando. Las futuras generaciones desarrollarán nuevas habilidades para adaptarse a las exigencias que vivimos. Nosotros formamos parte de ese cambio, somos un eslabón. Y aquí la pregunta clave: ¿le diremos adiós a Darwin? Yo no lo creo. ¿Pero tú qué opinas? Haz este programa con nosotros. Participa en Jóvenes TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Esto fue Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado. Conéctate. Hasta la próxima.